Entró en la sala convencido de que saldría victorioso. Llevó a su elegante exesposa a un último enfrentamiento que prometía humillación pública. Todo parecía un montaje diseñado para aplastarla delante de todos. Abogados caros, pruebas cuidadosamente seleccionadas, cada detalle calculado. Pero nadie prestó atención a la enfermera sentada al fondo. Discreta, invisible, ignorada por todos. Y fue precisamente allí donde todo empezó a cambiar. Alejandro Rivas fue uno de los políticos más influyentes de España. Su imagen pública era limpia, respetada y cuidadosamente cultivada a lo largo de los años. Hablaba con firmeza, sonreía en el momento oportuno y nunca dejaba traslucir ninguna duda. Ese día, recorrió los pasillos del juzgado como si ya supiera cómo terminaría la historia. Saludó a los periodistas con una naturalidad ensayada. Para él, esto no era un juicio. Era simplemente otra victoria anunciada. Isabel Montenegro llegó poco después, manteniendo la postura impecable que siempre la había acompañado. Elegante, sobria, con una mirada que mezclaba seguridad y tensión. Durante años, había sido el rostro perfecto junto a Alejandro, la mujer ideal para apoyar su carrera política. Ahora, estaba allí para acabar con todo de una vez por todas. O al menos eso creía ella. Porque esa corte guardaba secretos que aún desconocía. Antes de continuar, suscríbete al canal, porque esta historia va a poner todo lo que crees saber patas arriba. La separación entre ellos había sido silenciosa, estratégica, casi fría. Sin escándalos, sin titulares explosivos, todo se resolvía tras bambalinas del poder. Alejandro insistió en que así fuera. El juicio fue una mera formalidad para definir los bienes, silenciar el pasado y reafirmar quién estaba al mando. Nada parecía estar fuera de control. Nada parecía peligroso. Los abogados de Alejandro ocupaban la primera fila, con trajes caros y expresiones de seguridad. Cada documento había sido revisado innumerables veces. Cada argumento estaba listo para neutralizar cualquier intento de resistencia. Isabel también tenía su equipo, pero estaba claramente en desventaja. El juego había sido amañado incluso antes del primer testimonio. Y todos sabían quién se suponía que ganaría. Cuando entró el juez, el silencio inundó la sala. Se apagaron las cámaras, se guardaron los celulares y la sala se transformó en un escenario tenso. Alejandro mantuvo una postura firme, casi aburrida. Isabel respiró hondo, intentando controlar su corazón acelerado. Nada indicaba que algo se desviaría del guión. Hasta que se mencionó un nombre, rompiendo la atmósfera tensa. Quédate hasta el final y regístrate ahora, porque el detalle más importante aparece cuando nadie lo espera. Clara Hernández. Pocos reaccionaron. Algunos abogados intercambiaron miradas confusas. Alejandro frunció el ceño ligeramente, inquieto. Isabel giró la cara, intentando reconocer quién era. Desde el fondo de la sala, una mujer se levantó lentamente. Una enfermera sencilla, de postura contenida y mirada firme, fuera de lugar en ese ambiente de lujo y poder. Clara no llevaba joyas ni ropa sofisticada. Su uniforme era discreto, casi imperceptible entre los trajes y vestidos caros que la rodeaban. Caminó hacia el frente con paso tranquilo y pausado. No parecía nerviosa, pero tampoco parecía cómoda. Era como si supiera que ese lugar no la quería allí. Durante meses, su nombre se había mantenido al margen. Y ahora, estaba de pie ante todos. Alejandro intentó disimular su incomodidad. Esa mujer no formaba parte del plan principal. Era solo un testigo secundario, irrelevante. Al menos eso creía él. Su abogado susurró algo tranquilizador. Nada cambiaría por culpa de una enfermera. O al menos eso se repetían. Clara se sentó ante el juez. Tenía las manos entrelazadas, firmes, sin temblar. Respiró hondo antes de empezar. El tribunal parecía impaciente, como si solo esperara unas pocas frases superficiales. Nadie esperaba nada más allá de lo obvio. Pero cuando Clara abrió la boca, algo en la atmósfera cambió. El silencio se hizo más denso. Empezó hablando de fechas, horas y lugares. Todo de forma sencilla, sin exageraciones, sin aparente emoción. Relató situaciones que parecían demasiado comunes como para llamar la atención. Pero cada detalle encajaba con una precisión incómoda. Los abogados comenzaron a inclinarse hacia adelante. Isabel sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Alejandro perdió la sonrisa. Clara habló de visitas nocturnas a un hospital privado. Habló de documentos firmados apresuradamente.
Habló de conversaciones que no debieron haber ocurrido. No acusaba directamente a nadie, solo relataba hechos. Pero los hechos tienen un peso difícil de negar. El juez levantó la vista por primera vez con genuino interés. Y la sala dejó de ser predecible. Alejandro intentó interrumpir, pero lo frenaron. El control empezaba a escapársele de las manos. La confianza que había mostrado minutos antes se había esfumado. Isabel se dio cuenta de que no se trataba de una simple disputa legal. La enfermera no estaba allí por casualidad. Sabía demasiado como para ignorarla. Y eso la hacía peligrosa. Clara continuó, ganando confianza. Su voz se mantuvo firme, sus palabras claras. No parecía buscar venganza ni reconocimiento. Simplemente parecía decidida a decir la verdad. Una verdad sepultada bajo acuerdos, influencias y silencio. Un murmullo llenó la sala. Los periodistas presentían que algo grave estaba a punto de suceder. Clara se detuvo un buen rato y, por primera vez, miró directamente a Alejandro. No había miedo en esa mirada. Solo una calma desconcertante. Como quien sabe que tiene en sus manos una pieza crucial del rompecabezas. El político apretó los puños bajo la mesa. Isabel comprendió que ya no era una espectadora. El juego había cambiado. En ese momento, quedó claro que nada sería sencillo. Lo que debería haber sido una victoria fácil comenzaba a desmoronarse. Alianzas silenciosas estaban a punto de romperse. Verdades ocultas exigían espacio para respirar. Y la mujer más ignorada de la sala ahora marcaba el ritmo. La corte ya no pertenecía a Alejandro. Y lo peor estaba por venir. Suscríbete al canal ahora, porque esta historia demuestra que la persona más ignorada puede cambiarlo todo. El juez le pidió a Clara que continuara. Toda la sala parecía suspendida en un instante. Alejandro se ajustó la chaqueta, intentando recuperar la postura que siempre lo había protegido. Isabel mantuvo la mirada fija en la enfermera, como buscando respuestas que nunca se había atrevido a formular. Clara respiró hondo otra vez. Y entonces decidió ir más allá de lo escrito. Habló de turnos largos y llamadas urgentes fuera del horario laboral. Describió noches en las que el hospital parecía demasiado vacío para las coincidencias. Citó nombres de médicos, fechas exactas, habitaciones específicas. Nada era vago, nada parecía improvisado. Cada detalle encajaba con precisión. El silencio en la sala del tribunal se volvió casi sofocante. Alejandro negó con la cabeza, como si fuera absurdo. Sus abogados intercambiaron miradas tensas, hojeando documentos a toda prisa. Esa línea de testimonio no había sido parte del plan. Clara no debería saber tanto. No debería estar allí así. Pero lo estaba. Y habló con una seguridad que desmanteló cualquier intento de desacreditarla. Isabel empezó a sentir que algo extraño se formaba en su pecho. No era ira ni miedo. Era la sensación de un descubrimiento tardío. Durante años, había confiado en versiones bien contadas, silencios convenientes. Ahora, se daba cuenta de que quizá nunca había conocido de verdad al hombre con el que se casó. Y eso dolía más que el divorcio. Clara mencionó un acuerdo firmado en secreto. Un documento que nunca pasó por abogados oficiales. Un papel que no debería existir. El juez la interrumpió, pidiendo una aclaración. Clara respondió con calma, explicando cómo llegó ese documento a su poder. Y en ese momento, Alejandro palideció. El abogado del político pidió la palabra, intentando desacreditar al testigo. Habló de posición social, de limitaciones profesionales. Intentó reducir a Clara a una simple enfermera sin autoridad. Pero cuanto más hablaba, más débil parecía la estrategia. Clara no reaccionó. Simplemente esperó. Sabía que el tiempo estaba de su lado. Al volver a hablar, Clara relató una hospitalización que nunca se registró oficialmente. Un nombre falso, un historial médico incompleto, una orden directa de guardar silencio. Ella estuvo allí. Cuidó del paciente. Y reconoció el rostro que ahora veía a diario en televisión. El murmullo en la sala se convirtió en conmoción. Alejandro se levantó bruscamente, pero el juez le advirtió. Su rostro ya no ocultaba su desesperación. Ese pasado que creía enterrado estaba siendo desenterrado palabra por palabra. Isabel se llevó la mano a la boca, intentando procesarlo todo. La imagen perfecta comenzaba a resquebrajarse ante ella. Clara explicó que ya había intentado hablar. Buscó vías discretas, intentó advertir a las personas adecuadas. Pero siempre la ignoraban. Siempre la silenciaban.
hasta que comprendió que solo quedaba un lugar donde la verdad tendría peso. El tribunal. Y ese era el momento. No había vuelta atrás. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Esto ya no era solo un proceso de divorcio. Era el comienzo de un escándalo político. El juez, visiblemente conmocionado, solicitó un breve receso. Alejandro se sentó lentamente, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Isabel cerró los ojos unos segundos. Todo tenía sentido ahora. Las ausencias, las mentiras sutiles, los cambios repentinos. Clara no era una amenaza. Era la llave que faltaba. La pieza que revelaba todo el tablero. E Isabel supo que, a partir de entonces, su vida nunca volvería a ser la misma. Al reanudarse la sesión, el ambiente era diferente. Ya no había certidumbre ni control. Solo expectación y miedo. Clara permaneció sentada, firme, consciente de lo que había causado. Alejandro evitó el contacto visual. El juez anunció que se solicitarían nuevas pruebas. El político que había entrado con confianza en aquella sala ya no existía. En su lugar, permanecía un hombre acorralado. Isabel sintió, por primera vez, que quizá no estaba sola. Que quizá aquella sencilla mujer había hecho más por ella que años de silencio. Y cuando el mazo del juez resonó, poniendo fin a la sesión del día, una certeza se extendió por la sala. Esto era solo el principio. El juego de poder había cambiado. Y la enfermera, antes invisible, ahora era imposible de ignorar. El día siguiente comenzó con la sala rodeada de cámaras y espectadores. El caso que debería haber pasado desapercibido ahora acaparaba los titulares nacionales. El nombre de Alejandro Rivas se repetía en susurros, análisis y especulaciones. Isabel lo notó mientras aún estaba en el coche, viendo a la gente señalando y comentando. El juicio ya no se desarrollaba solo dentro de la sala. La opinión pública había sido convocada sin previo aviso. Alejandro llegó antes de lo habitual. Su rostro cansado delataba una noche de insomnio. Sus abogados hablaban en voz baja, con expresiones tensas, intentando reorganizar una defensa que empezaba a desmoronarse. Ninguna estrategia parecía lo suficientemente sólida. Por primera vez, estaba fuera de control. Y eso lo aterrorizaba. Isabel entró unos minutos después, sintiendo el peso de miradas diferentes. Ya no eran de fría curiosidad, sino de expectación. Algo en ella también había cambiado. Ya no se sentía como la mujer elegante usada como objeto decorativo. Una fuerza silenciosa crecía. Y Clara formaba parte de ella. Cuando Clara entró, el murmullo cesó. Reconocieron a la modesta enfermera. Algunos la observaban con respeto, otros con recelo. Caminaba sin prisa, manteniendo la misma postura firme. Sabía que ese espacio seguía siendo inapropiado. Pero también sabía que la verdad ya había abierto una grieta imposible de cerrar. El juez reanudó la sesión con tono serio. Solicitó la presentación de los documentos mencionados en el testimonio anterior. Uno a uno, comenzaron a aparecer documentos que no figuraban en el expediente original. Fechas contradictorias. Firmas sospechosas. Historiales médicos incompletos. Cada prueba acentuaba la incomodidad en la sala. Alejandro intentó mantener la compostura, pero le temblaban ligeramente las manos. Sus abogados pidieron tiempo para revisar el caso. El juez se lo concedió, pero dejó claro que el proceso había tomado un rumbo diferente. Isabel observaba todo en silencio, sintiendo que la verdad se alineaba con viejos recuerdos. Los pequeños detalles ahora le gritaban. Clara fue llamada a declarar de nuevo. Esta vez, no como testigo secundaria, sino como figura central. Explicó cómo se alteraron los registros. Habló de órdenes directas, amenazas veladas y presión constante. Nada sonó exagerado. Todo fue relatado con una indiferencia aterradora. El abogado de Alejandro intentó desacreditarla una vez más. Cuestionó su memoria, sus intenciones, su implicación emocional. Pero Clara respondió con firmeza. Dijo que no había ganado nada con ello. Que había perdido oportunidades, estabilidad y paz. Pero había ganado consciencia. Y eso no tenía precio. Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No de debilidad, sino de alivio. Durante años, había creído estar sola en sus dudas. Ahora comprendía que el silencio no era culpa suya. Formaba parte de un sistema cuidadosamente construido. Un sistema que empezaba a desmoronarse ante sus ojos. El juez le pidió a Alejandro que hablara. Por primera vez,
Parecía sin palabras. Habló de persecución, de malentendidos, de exageraciones. Pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Cada frase sonaba a la defensiva. Cada explicación parecía incompleta. El tribunal reaccionó con murmullos contenidos. Los periodistas registraron cada gesto, cada pausa. El caso ya no era meramente legal. Era político, moral y social. Alejandro sintió que el peso de su propia imagen se desmoronaba. Y ningún discurso podía arreglarlo. Clara mencionó algo inesperado. Un nombre que no figuraba en el proceso. Un viejo aliado de Alejandro. Un hombre influyente que había negociado acuerdos secretos. El silencio reinó de inmediato. Isabel abrió mucho los ojos. Los abogados intercambiaron miradas de asombro. El juez volvió a interrumpir, exigiendo una aclaración. Clara explicó cómo llegó a esa información. Habló de conversaciones oídas por casualidad. De encuentros discretos. De promesas hechas en pasillos vacíos. Todo parecía conectar piezas dispersas a lo largo de los años. Alejandro alzó la voz por primera vez, negándolo con vehemencia. Pero su tono sonaba desesperado. El juez le advirtió. Había perdido el control por completo. Isabel se dio cuenta de que esta ya no era la disputa que él había planeado. Era un colapso público. La sesión se suspendió de nuevo. Esta vez, indefinidamente. Se abrirían nuevas investigaciones. El ambiente era denso, casi sofocante. Clara permaneció sentada unos segundos, absorbiéndolo todo. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. Isabel se acercó a ella al salir de la habitación. No dijo nada. Simplemente le tomó la mano un instante. Un gesto sencillo, pero lleno de significado. Clara le devolvió la mirada con firmeza. Dos mujeres unidas por una verdad que nadie más podía contener. Alejandro salió escoltado por sus abogados, evitando las cámaras. La imagen de poder se había transformado en una fragilidad expuesta. Y al vaciarse la sala, se extendió una certeza. Esto no terminaría ahí. Porque lo que Clara reveló fue solo la superficie. Y lo oculto prometía ser aún más devastador. En los días siguientes, toda España pareció seguir cada paso del caso. Los programas de televisión debatían el nombre de Alejandro Rivas noche tras noche. Los analistas políticos intentaron minimizar el impacto, mientras otros hablaban de su inminente caída. Isabel lo observaba todo desde la distancia, sintiendo que su historia personal se había transformado en algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de un divorcio. Se trataba de verdades que insistían en salir a la luz. Alejandro se encerró en reuniones interminables. Asesores, abogados, viejos aliados, todos intentando contener el daño. Pero cuanto más intentaban ocultarlo, más detalles salían a la luz. Se filtraron documentos, exempleados empezaron a hablar. El castillo construido en silencio empezó a resquebrajarse por todos lados. Y él supo que Clara había sido el detonante. Clara, por su parte, intentó mantener su rutina. Siguió yendo al hospital, con el mismo uniforme sencillo. Pero las miradas que recibía habían cambiado. Algunos colegas la admiraban, otros la evitaban. Sintió el peso de la exposición, pero también una extraña sensación de alivio. Por primera vez, no cargaba sola con ese secreto. Isabel decidió buscar a Clara fuera del juzgado. No como la exesposa de un político, sino como mujer. Se encontraron en un café discreto, lejos de las cámaras. El silencio entre ellas lo decía todo. Isabel le agradeció, en voz baja, su valentía. Clara respondió que no lo había hecho por venganza, sino porque ya no podía vivir en silencio. Mientras tanto, el juez autorizó la apertura de una investigación paralela. Se solicitaron nuevos testimonios. Personas que antes parecían intocables ahora estaban siendo citadas a rendir cuentas. El nombre de Alejandro emergía en contextos cada vez más delicados. La presión política aumentaba y sus aliados comenzaban a distanciarse. Alejandro sintió que el aislamiento crecía. Las llamadas no recibían respuesta. Las invitaciones desaparecieron. Quienes antes lo aplaudían ahora evitaban cualquier asociación. La confianza que siempre lo había sostenido comenzaba a convertirse en miedo. Por primera vez, comprendió que el poder no era eterno. Isabel observaba todo con una mezcla de dolor y claridad. Cada nueva revelación confirmaba lo que Clara había dicho. Situaciones extrañas del pasado ahora cobraban sentido. Ya no se sentía engañada, sino liberada. La verdad, aunque cruel, le traía una paz inesperada.
Clara fue citada a declarar de nuevo, esta vez a puerta cerrada. Relató todo lo que sabía, sin omitir nada. Habló de presiones directas, intentos de soborno y amenazas veladas. Su voz se mantuvo firme. Ya no había margen para ceder. Los investigadores comenzaron a rastrear conexiones peligrosas. El caso se expandió, alcanzando a otras figuras públicas. Alejandro se dio cuenta de que ya no era posible controlar la narrativa. El escándalo había cobrado vida propia. Y él estaba en el centro de todo. En una noche tranquila, Alejandro vio un reportaje sobre él solo. Vio cómo su imagen se desmoronaba en la televisión nacional. Cada frase que Clara había dicho resonaba en su mente. Intentó convencerse de que aún había una salida. Pero en el fondo, sabía que el final estaba cerca. Isabel, por otro lado, comenzó a reconstruir su propia imagen. Ya no como la elegante exesposa de un político poderoso, sino como alguien que había sobrevivido al silencio. Recibía mensajes de apoyo de mujeres que se reconocían en ella. Y eso la fortaleció. Clara empezó a recibir ofertas para contar su historia. Las rechazó casi todas. No quería fama. Quería justicia. Sabía que aún corría riesgos. Pero también sabía que ceder ahora significaría negar todo lo que había hecho hasta entonces. El tribunal fijó una nueva fecha para la audiencia final. La expectación era enorme. Todos sabían que ese día definiría sus destinos. Alejandro intentó reunir fuerzas, pero cada paso parecía más pesado. Isabel se preparó para afrontar el pasado. En vísperas del juicio final, Clara apenas durmió. Pensó en todo lo que había perdido y en lo que aún podía perder. Pero también pensó en el alivio de haber hablado. La verdad tenía un alto precio, pero el silencio costaba aún más. Cuando salió el sol en ese día crucial, nada volvió a ser igual. El poder había sido desafiado. Las máscaras habían caído. Y en el fondo, 3 destinos volverían a entrelazarse. Lo ocurrido en ese tribunal no solo definiría un juicio. Definiría quién pagaría el precio de años de manipulación. Y nadie saldría ileso. La sala del tribunal despertó con una tensión casi palpable. Afuera, los periodistas se apiñaban, conscientes de que este día pasaría a la historia. Dentro, el silencio era denso, cargado de expectativas. Isabel caminaba por el pasillo con paso firme, sintiendo que finalmente estaba allí para sí misma, y ya no como la sombra de alguien poderoso. Alejandro llegó después, visiblemente distinto del hombre seguro de sí mismo que había iniciado el proceso. Su rostro estaba marcado, sus hombros rígidos, su mirada inquieta. Sus abogados hablaron con rapidez, intentando organizar una defensa que ya no los convencía ni a ellos mismos. El poder que una vez lo había protegido ahora parecía distante, casi irrelevante. Clara entró última, sin alardes. Ninguna cámara la seguía en ese momento. Aún así, todos notaron su presencia. Había algo en su postura que inspiraba respeto. No era arrogancia ni orgullo. Era la tranquilidad de quien sabe que ya no huye de su propia conciencia. El juez inició la sesión con voz firme. Dejó claro que esta audiencia final determinaría graves responsabilidades. Se habían analizado nuevas pruebas. Nuevos testimonios confirmaron lo que antes parecía impensable. El tribunal ya no era un escenario para estrategias. Era un espacio para la confrontación directa con la verdad. Los documentos fueron presentados uno a uno. Contratos ocultos, historiales médicos manipulados, transferencias sospechosas. Cada prueba fue como un golpe silencioso. Alejandro evitó mirar a Isabel. Evitaba mirar a Clara. Sobre todo, evitó verse reflejado en esa realidad. Cuando le tocó hablar de nuevo a Clara, el silencio fue absoluto. No repitió todo lo que ya había dicho. No hacía falta. Simplemente ató cabos. Explicó cómo todo encajaba, cómo las mentiras dependían del silencio de la gente común. Y cómo ese silencio se había roto. El abogado de Alejandro intentó un último argumento. Habló de trayectoria, reputación y contribuciones políticas. Intentó convertir el juicio en una discusión de imagen. Pero el juez fue directo. No se trataba de apariencias. Se trataba de hechos. Y los hechos eran demasiado claros como para ignorarlos. Isabel sintió un nudo en la garganta. No de tristeza, sino de cierre. Todo lo vivido cobraba sentido. Las dudas, el dolor, el vacío. Comprendió que ya no necesitaba respuestas. Ya tenía suficiente para seguir adelante. Alejandro pidió la palabra. Por primera vez, su voz sonó baja.
Intentó justificar sus decisiones, restarle importancia a sus acciones, culpar a las circunstancias. Pero sus palabras no encontraron eco. El tribunal ya no lo escuchaba como antes. El hombre poderoso se había convertido en un acusado más. El juez anunció que el fallo se dictaría en cuestión de segundos. La tensión llegó a su punto máximo. Clara cerró los ojos un instante. Isabel se apretó las manos con fuerza. Alejandro permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Cuando empezó la lectura del veredicto, no hubo sorpresa. Solo confirmación. Se asignaron responsabilidades. Se establecieron consecuencias. El poder no fue suficiente para evadir la verdad. Y el silencio que lo había sostenido todo finalmente se rompió. Cayó el mazo. Se levantó la sesión. Pero nadie se levantó de inmediato. Era como si todos necesitaran unos segundos para asimilar lo sucedido. Un ciclo se había cerrado. Otro apenas comenzaba. Alejandro salió escoltado, sin aplausos, sin saludos. Isabel permaneció sentada unos instantes, respirando profundamente. Clara se levantó lentamente, sintiendo el peso de lo que había hecho, pero también la ligereza de quien ya no guarda secretos. Afuera, el mundo esperaba explicaciones. Pero dentro de la sala, todo ya estaba dicho. La enfermera ignorada había cambiado el destino de todos. Y la verdadera consecuencia de ese juicio aún estaba por revelarse. Afuera del juzgado, estallaron preguntas, flashes y titulares, pero Clara se fue en silencio. No buscó micrófonos ni levantó la cabeza hacia las cámaras. Caminó como siempre, con pasos sencillos, cargando solo con la certeza de haber hecho lo que debía hacer. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin un peso en el pecho. Isabel observó todo desde lejos antes de irse. Ese edificio había sido escenario de dolor, miedo y revelaciones. Ahora, se estaba convirtiendo en un hito de liberación. Se ajustó el abrigo, respiró hondo y cruzó la puerta con dignidad. Ya no era la elegante exesposa de un político poderoso. Era una mujer que había sobrevivido a la manipulación y recuperado su propia voz. Alejandro fue apartado del foco de atención bajo discreta escolta. El hombre que creía controlarlo todo perdió el control de su propia narrativa. Sus aliados desaparecieron. Sus discursos ya no tenían audiencia. Solo quedó el silencio que había impuesto a tantos otros durante años. Un silencio que ahora se volvía en su contra. En los días siguientes, las investigaciones avanzaron. Surgieron otros nombres. Salieron a la luz otras historias. Clara se dio cuenta de que su decisión había dado cabida a muchas voces silenciadas. La gente común comenzó a alzar la voz, a denunciar, a confrontar su miedo. La verdad se difundió irreversiblemente. Isabel comenzó una nueva etapa. Rechazó las entrevistas sensacionalistas, pero aceptó participar en proyectos que apoyaban a mujeres en situaciones similares. Transformó el dolor en propósito. Cada paso le recordaba que empezar de nuevo también es un acto de valentía. Y, por primera vez, estaba eligiendo su propio camino. Clara permaneció en el hospital. Regresó a los pasillos blancos, a los largos días, a la atención silenciosa. Nada en ella parecía diferente por fuera. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Ya no se sentía pequeña. Sabía que su voz tenía peso. Y que nadie podría arrebatársela. Meses después, Isabel y Clara se reencontraron. Un encuentro sencillo, sin prensa, sin discursos. Hablaron como mujeres que habían superado la misma tormenta por caminos distintos. No necesitaron decir mucho. El respeto que se tenían hablaba por sí solo. Alejandro se convirtió en un ejemplo de lo que sucede cuando el poder se basa en el silencio equivocado. Su nombre empezó a citarse en estudios, informes y debates. No como una referencia al éxito, sino como una advertencia. Un recordatorio de que ninguna influencia es mayor que la verdad. Clara nunca se consideró una heroína. Siempre decía que solo hacía lo que cualquiera debía hacer. Pero para muchos, se convirtió en un símbolo. Prueba de que incluso la persona más ignorada puede cambiar el destino. Solo se necesita valentía para hablar cuando todos prefieren callar. Mirando hacia el futuro, Isabel comprendió algo esencial. La elegancia no es cuestión de apariencia. Es cuestión de postura ante la verdad. Y en esa sala, quien era verdaderamente elegante era quien tenía el coraje de enfrentarse al poder sin máscaras. El caso pasó a la historia, pero la lección se hizo aún más fuerte. El silencio protege a los monstruos. La verdad, incluso tardía, te libera. Y a veces,
Todo cambia no por quien grita más fuerte, sino por quien habla en el momento oportuno. Al final, no fue el político quien decidió el juego. Ni los abogados, ni la fama, ni el dinero. Fue una simple enfermera, ignorada por todos, quien lo cambió todo. Y demostró que ninguna historia está realmente escrita hasta que alguien tiene el coraje de decir la verdad.